¿Qué hace él aquí? ¿No lo invitaste? Resopo mi padre cuando entré en la habitación. Entonces su jefe se puso de pie y dijo: «Señor, no esperaba que asistiera en persona». La habitación entera enmudecó. Mi madre se puso pálida. Soy James, tengo 45 años, y mi propio padre me humilló públicamente en la fiesta de ascenso de mi hermano, llamándome un fracaso delante de todos. Pero antes de contarte cómo su jefe terminó llamándome señor y cambiando todo en una sola noche, hazme un favor y déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios de abajo. Siempre es asombroso ver lo lejos que viajan estas historias. Todo comenzó, como tan a menudo ocurría en mi familia, con una llamada telefónica de mi madre. La pantalla de mi teléfono se iluminó con su nombre, mamá, y una familiar y amarga ola de ansiedad me invadió. Durante 15 años. Sus llamadas rara vez eran solo para saludar. Eran citaciones, eran advertencias o, peor aún, eran recordatorios de mi estatus oficial como la mayor decepción de la familia. Dejé que sonara 2 veces, un pequeño acto de desafío, antes de respirar hondo y deslizarme para contestar. James, cariño, ¿cómo estás? Su voz era una sinfonía de alegría forzada. Era el sonido de alguien caminando con pies de plomo. Un sonido que conocía demasiado bien. Esa era siempre la primera señal de que la llamada no era para mí, sino para ellos. Estoy bien, mamá. Todo bien. Mantuve mi propia voz cuidadosamente neutral, apoyándome en la desgastada encimera de la cocina de mi pequeño apartamento de 2 dormitorios por el rabillo del ojo. Pude ver a mi hijo, Leo, en la mesa del comedor, su frente de 10 años fruncida en concentración sobre sus deberes de matemáticas. Él era el centro de mi universo. La única cosa pura que esta inminente llamada telefónica no podía tocar. Oh, todo está maravilloso. Tu hermano, Kevin, consiguió el gran ascenso. Vicepresidente de Desarrollo Regional. ¿Puedes creerlo? Tu padre está que no cabe en sí de orgullo. Ha estado insoportable toda la semana, pero de la mejor manera. Por supuesto, podía imaginar a mi padre, Richard, perfectamente, un hombre cuyo orgullo era un recurso finito, un tesoro que atesoraba y otorgaba solo a mi hermano menor, el niño de oro. Es una gran noticia para él, dije, y lo triste es que lo decía en alguna parte distante y desapegada de mi corazón. Una parte que aún no se había endurecido por completo. Me alegraba el éxito de Kevin. Vamos a darle una gran fiesta el sábado por la noche en el Oak Room, continuó ella. La capa de alegría empezando a adelgazarse, revelando el tono autoritario que se escondía debajo. Para celebrar, es algo muy importante. Sus suegros estarán allí. Todos los clientes importantes, e incluso el jefe de Richard, el CEO, el señor Thompson, hará una parada. Aquí viene, pensé, preparándome. La verdadera razón de la llamada. Te lo digo para que estés al tanto, dijo, y las palabras no dichas quedaron suspendidas pesadamente en el silencio entre nosotros. Esto no es una invitación, es una notificación. Ahora, James, si decides venir, y no estoy diciendo que debas o no debas, pero si lo haces, por favor, por mi bien, intenta verte presentable, ponte una camisa bonita, y simplemente no hagas las cosas incómodas. Esta es la noche de Kevin, no queremos escenas. No nos avergüences. Las palabras que no decía siempre eran las más ruidosas. Durante 15 años, desde el día en que mi padre arrojó mi maleta desgastada sobre el césped perfectamente cuidado y me desheredó. Yo había sido la vergüenza andante y parlante de la familia. Mi crimen. Me había negado a seguir el camino que él había trazado para mí desde que nací. Hacerme cargo de su pequeña pero localmente exitosa empresa de construcción. Yo quería construir cosas con código, no con hormigón. Veía el futuro en el silicio y los circuitos, no en los ladrillos y el mortero. Para él, era la máxima traición al legado de nuestra familia. Lo pensaré, mamá, dije, sintiendo de repente la garganta apretada y seca. Bueno, solo sé inteligente al respecto, es todo lo que pido. Una pausa. Está bien, cariño, tengo que irme. Tu padre me está llamando, te quiero. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé allí un largo momento, con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el tono de la línea. No era solo una vergüenza, era un fantasma que ocasionalmente tenían que reconocer, un espectro que temían que pudiera hacer ruido en un momento inoportuno. Un fantasma que se esperaba que se comportara bien en el banquete de los vivos. Un sabor amargo llenó mi boca. Durante años, simplemente lo habría ignorado. Me habría quedado en casa. Habría tragado el dolor familiar y les habría dejado tener su foto familiar perfecta sin que la oveja negra estropeara el marco. Pero las cosas eran diferentes ahora.
Yo era diferente. Dejé el teléfono en la encimera, mis manos sorprendentemente firmes. Entré en la sala de estar y observé a mi hijo. Estaba masticando la punta de su lápiz. Con un pequeño ceño fruncido en su rostro, levantó la vista y me vio. Papá, ¿cuánto es 8, 7? Sonreí. 56. Oh, sí, garabateó. Él era la razón por la que todo era diferente. Él era la razón por la que había trabajado en 3 empleos mientras estudiaba por la noche, sobreviviendo con 4 horas de sueño. Él era la razón por la que había invertido cada dólar extra y cada hora de vigilia de los últimos 5 años en una arriesgada startup tecnológica que dirigía desde mi garaje. Él era la razón por la que ya no podía ser un fantasma. Un fantasma no puede ser un modelo a seguir. Mi decisión estaba tomada, pero no iba a entrar en esa fiesta como el fracaso de la familia, con el sombrero en la mano, esperando una migaja de aceptación. Iba a entrar como yo mismo, y lo iba a hacer a mi manera. Volví a coger mi teléfono, pero esta vez no llamé a un miembro de la familia. Desplacé la pantalla hacia un nombre diferente, uno que representaba la nueva vida que había construido en las sombras. Mi abogado. Señor Davis, dije cuando contestó, mi voz clara y nítida. Soy James. Acabo de recibir la citación esperada. El evento es el sábado por la noche. Hubo una breve pausa profesional al otro lado. Entendido, respondió el señor Davis. Su voz era el epítome de la calma y la competencia. La cartera está actualizada a partir de esta mañana, y la revisión preliminar de activos está finalizada y lista para su presentación. Estamos preparados para proceder cuando usted dé la orden. Bien, dije. Una extraña sensación de calma apoderándose de mí, disipando la ansiedad. Manténgase en espera, me pondré en contacto. Colgué. Por primera vez en 15 años. No solo me estaba preparando para una tormenta, me estaba convirtiendo en una... El viaje al Oak Room el sábado por la noche fue una peregrinación a través de un paisaje de fantasmas. Cada milla más cerca del lujoso restaurante era una milla más profunda en los recuerdos que tanto había luchado por enterrar. Miré por el espejo retrovisor. Leo estaba sentado en el asiento trasero, jugueteando con el nudo de su nueva corbata, sus ojos muy abiertos con una excitación nerviosa que era a la vez entrañable y desgarradora para él. Esta era una gran aventura, una oportunidad de ver a los abuelos que apenas conocía, al tío que le habían dicho que era tan importante, para mí. Era un regreso al escenario del crimen, el lugar donde mi primera vida había terminado. Mi coche, un sedán confiable pero sin nada destacable de 10 años, se sentía como un bote salvavidas en un mar de yates, al entrar en la fila del aparcacoches. Quedó emparedado entre un reluciente Mercedes negro nuevo y un BMW plateado pulido. El aire mismo parecía diferente aquí, más denso, perfumado con perfumes caros, dinero silencioso y la confianza inquebrantable de personas que nunca habían tenido que preocuparse por pagar el alquiler. Este era el mundo de mi hermano. Un mundo que se suponía que yo había heredado, mientras entregaba las llaves al joven aparcacoches. Un recuerdo, agudo e inoportuno. Me asaltó. No era una fotografía descolorida, era una reproducción a todo color y alta definición. Tenía 20 años, parado en el mismo césped perfectamente cuidado en el que había jugado durante mi infancia. Mi maleta de lona barata estaba a mis pies, abierta por donde mi padre la había arrojado desde el porche. Su escaso contenido, unas pocas mudas de ropa, algunos libros de texto, una foto enmarcada de mi abuela, derramándose sobre la hierba como entrañas. ¿Quieres ir a jugar con ordenadores como un niño? Había rugido mi padre, Richard. Su rostro, normalmente rubicundo, era de un aterrador tono púrpura. Una vena le palpitaba en la sien. ¿Quieres tirar por la borda un negocio que has alimentado a esta familia durante 2 generaciones? Un negocio que tu abuelo construyó con sus propias manos. Por un estúpido sueño. No es un sueño, papá, le había suplicado, con la voz entrecortada. Es el futuro. La tecnología lo está cambiando todo, incluso la construcción. No es nuestro futuro, había escupido. La palabra un arma que usó para excluirme. Nuestro futuro está en esta tierra, en los cimientos que ponemos, no en una fantasía de cables y luces. Eres un tonto y no eres hijo mío. Me había vuelto desesperadamente hacia mi madre. Helen estaba en el porche, una silueta frágil contra la cálida luz del hogar del que estaba siendo exiliado. Se retorcía las manos, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no dijo una sola palabra para defenderme. No se movió. Su silencio no era neutralidad. Era una elección, era un respaldo a su crueldad. En ese momento, al verla elegir la ira de su marido antes que el dolor de su hijo, algo dentro de mí se rompió. Era la creencia ingenua e infantil de que la familia significaba amor incondicional. Ese día aprendí que era altamente condicional.
Y la condición principal era la obediencia absoluta e incuestionable. «Sal de mi propiedad», había dicho mi padre, su voz bajando a un tono bajo y escalofriante. Nunca olvidaré la sensación de darle la espalda a esa casa. El único hogar que había conocido, el camino por esa larga entrada se sintió como una milla. Me fui con $237 en el bolsillo y una profunda y dolorosa sensación de fracaso que se aferró a mí como una segunda piel. Los primeros años fueron una brutal educación en humildad. Aprendí lo que se sentía al ser invisible. Fui lavaplatos en un mugriento restaurante, mis manos perpetuamente en carne viva y oliendo a lejía. Fui almacenista en el turno de noche, mi cuerpo adolorido bajo las luces fluorescentes mientras levantaba cajas para corporaciones sin rostro. Fui guardia de seguridad nocturno en un parque de oficinas vacío, mi única compañía, los fantasmas de la ambición de 9 a 5, durante ese tiempo. Conocí a Sara. Era camarera en el restaurante, inteligente y divertida, con ojos que veían más allá del uniforme. Nos enamoramos con la desesperación de dos personas solitarias, y por un tiempo, pensé que había encontrado un nuevo comienzo. Tuvimos a Leo. Sostener a mi hijo recién nacido por primera vez fue el momento de alegría más puro que jamás había conocido. Era perfecto. Era mío. Pensé que sería el pegamento que nos mantendría unidos. Pero una nueva vida no se puede construir sobre un cimiento agrietado. Nuestra relación se desmoronó bajo la implacable presión del estrés financiero y mi propio equipaje sin resolver. Discutíamos por dinero, por las largas horas que trabajaba, por la mirada fantasmal en mis ojos que nunca parecía desaparecer. La última pelea fue la peor. «Ya no puedo más con esto, James». Había sollozado, con Leo durmiendo en la otra habitación. «Es como si ni siquiera estuvieras aquí. Sigues en ese pueblo, en esa casa, librando una batalla con un hombre que ni siquiera sabe que existes. Estás tan obsesionado con demostrar que tu padre está equivocado que has olvidado cómo vivir». Fue un divorcio doloroso y feo de nuestras vidas. Una separación que me dejó sintiéndome más solo que nunca. Ella se fue un mes después. No luchó por la custodia. Sabía que nunca dejaría ir a Leo. Y creo que una parte de ella sabía que él estaría mejor conmigo. Pero encontrarme como padre soltero, el único responsable de este increíble niño, con los fantasmas de mi pasado todavía haciendo ruido en cada rincón de mi pequeño apartamento. Eso fue mi punto más bajo. Una noche, mirando el rostro inocente de Leo mientras dormía, supe que Sara había tenido razón. Tenía que dejar de luchar la batalla de mi padre. Tenía que empezar a luchar la mía. No podía permitir que la vida de mi hijo se definiera por el rechazo de mi padre. Merecía un padre que fuera un creador, no una víctima. Un padre que estuviera orgulloso de sí mismo. Así que empecé a luchar en la oscuridad. En secreto, me inscribí en clases nocturnas de codificación y gestión empresarial en el colegio comunitario local. Devoré libros sobre inversiones, tendencias del mercado y estructura corporativa. Tomé cada centavo que ahorré y, en lugar de intentar conseguir un coche más nuevo o un apartamento más grande, comencé a construir mi garaje. Un espacio estrecho y polvoriento que olía a aceite y hormigón húmedo. Se convirtió en mi santuario y mi laboratorio. Estaba iluminado por una sola bombilla, lleno de piezas de ordenador de segunda mano que había comprado baratas, y dominado por una enorme pizarra cubierta de complejos algoritmos y modelos de negocio. Mi proyecto era un software de logística sanitaria. Mi tiempo trabajando en un almacén me había mostrado las increíbles ineficiencias en la gestión de la cadena de suministro. Vi un problema y estaba decidido a resolverlo. Era ambicioso, era una apuesta arriesgada, era mi todo. Durante 5 años. Fue toda mi vida aparte de mi hijo y mi trabajo diario. El avance provino de un encuentro casual. Me encontré con una vieja amiga de la escuela secundaria. Otra Sara. En una cafetería. Estaba en mi hora de almuerzo de un trabajo de paisajismo. Mis manos cubiertas de tierra y mugre. Estaba avergonzado. Pero ella solo sonrió. Sus ojos amables. Se había convertido en una exitosa consultora de tecnología. Contra mi mejor juicio. Me encontré contándole sobre mi proyecto. Mi voz vacilante al principio. Luego ganando pasión a medida que explicaba el concepto. Esperaba el despido educado. La palmada condescendiente en la espalda. En cambio, ella escuchó. Realmente escuchó. Hizo preguntas. Preguntas inteligentes e incisivas que demostraron que entendía no solo la tecnología, sino el potencial de negocio. La semana siguiente. Vino a mi garaje. No vio el desorden ni el equipo de segunda mano. Miró mi pizarra desordenada, las elegantes líneas de código en mi monitor, y vio algo que nadie más había visto. Vio el futuro. James, había dicho. Sus ojos brillando con una excitación genuina e infecciosa.
Esto es brillante. Esto es disruptivo. Necesitas financiación real. Necesitas salir de este garaje. Sara no solo ofreció aliento, se convirtió en mi campeona. Creyó en mí cuando apenas creía en mí mismo. Me presentó a un pequeño grupo de inversores ángel que conocía. Estaban escépticos. Yo era un padre soltero con un título de colegio comunitario y un garaje lleno de chatarra. Pero el código era innegable. El plan de negocios era meticuloso. Me dieron una oportunidad, una pequeña inversión inicial que se sintió como $1,000 millones. Eso fue hace 5 años. Mi empresa, a la que llamé Phoenix Innovations, había crecido en silencio. Operábamos bajo un nombre corporativo diferente para nuestros productos de cara al público, manteniendo mi participación en secreto. Seguí siendo el fundador anónimo, el fantasma en la máquina. Hace un año, habíamos asegurado una ronda masiva de financiación de Serie A. Y luego, hace 6 meses, Sara me trajo la oportunidad que parecía el destino. La misma corporación para la que trabajaban mi padre y mi hermano. Un gran conglomerado regional de construcción y desarrollo llamado Richard & Son Legacy Holdings. Un nombre que mi padre había elegido y que era una constante y pequeña puñalada hacia mí. Estaba en apuros. Años de mala gestión, una incapacidad para adaptarse a nuevas tecnologías y un par de proyectos desastrosos los habían dejado financieramente vulnerables. Buscaban en secreto una inyección masiva de capital, una compra de una participación mayoritaria para evitar una bancarrota catastrófica. Es una adquisición perfecta para nuestra cartera, James, había dicho Sara, con voz tranquila mientras me mostraba los estados financieros. Sus activos de infraestructura están increíblemente infravalorados. Su marca todavía tiene reconocimiento regional. Con nuestra tecnología de logística y gestión integrada, podríamos triplicar su eficiencia y rentabilidad en 2 años. Y ahí estaba, la ironía definitiva e impactante, la oportunidad de poseer el mismo mundo que me había expulsado. No solo estaba comprando una empresa, estaba recuperando mi propia narrativa, estaba tomando el control de mi propio legado. Hicimos la compra a través de una serie de corporaciones fantasma y vehículos de inversión. Una compleja red que hacía imposible rastrear al propietario final. Me convertí en el accionista más grande y completamente anónimo. Poseía el 40%, los poseía. Y había esperado durante 6 meses. Había observado desde las sombras, aprendiendo cada aspecto del negocio, esperando el momento perfecto. La llamada telefónica de mi madre fue ese momento. Fue la invitación que había estado esperando. Papá. Entramos, la voz de Leo, pequeña y esperanzada. Me sacó de las profundidades del pasado y me devolvió a la entrada brillantemente iluminada del Oak Room. Me miraba, su expresión una mezcla de emoción y la sensibilidad de un niño al estado de ánimo de su padre. Forcé una sonrisa, apartando los oscuros recuerdos. Sí, campeón, entramos. Puse mi mano en su hombro, un pequeño ancla en un mar turbulento, y lo dirigí hacia las elaboradas puertas de madera. Ya no era el veinteañero roto en el césped. Ya no era el padre soltero en apuros avergonzado de sus manos sucias. Era un hombre que había construido su propio mundo a partir de las cenizas del que había perdido. Y esta noche, por primera vez, esos 2 mundos estaban a punto de chocar con la fuerza de una supernova. En el momento en que cruzamos las puertas del Oak Room, el calor y el ruido de la fiesta nos invadieron como una ola. La sala era un espectáculo deslumbrante del éxito de mi hermano. Zumbaba con las conversaciones engreídas de la élite local. El tintineo de las copas de champán y risas que sonaban un poco demasiado fuertes. Un poco demasiado forzadas. Era un mar de trajes caros, vestidos elegantes y el tipo de confianza que proviene de no tener que preocuparse nunca por consultar el saldo bancario. Este era el mundo de mi hermano, un mundo que se suponía que yo había heredado. Mi padre, Richard, estaba cerca del centro de la sala, un orgulloso patriarca que presidía la corte. Tenía el pecho hinchado. Una sonrisa amplia y satisfecha pegada a su rostro mientras estrechaba la mano de un hombre corpulento que goteaba joyas de oro. Mi hermano, Kevin, estaba a su lado, absorbiendo la adoración, con una mirada engreída y triunfante. Tenía el aspecto de un hombre que creía haberse ganado todo lo que se le había entregado. Entonces, los ojos de mi padre recorrieron la sala y se posaron en mí. Fue como si se hubiera activado un interruptor. Su sonrisa desapareció, reemplazada instantáneamente por un ceño fruncido de puro y sin adulterar desprecio. La transformación fue tan inmediata, tan visceral, era como si yo fuera un mal olor que acababa de llegar a su entorno inmaculado. ¿Qué demonios hace él aquí?, dijo. No a mí, sino a mi madre, que estaba cerca, ajustándose la correa de su collar de perlas. Su voz era un gruñido bajo, pero en un momento de calma en la conversación, se escuchó. Algunas personas cercanas se giraron a mirar. Su curiosidad se agudizó. Helen, creí haberte dicho que no lo quería aquí. De todas las noches.
Richard, por favor, baja la voz, susurró mi madre, su rostro enrojeciendo con una mezcla familiar de miedo y vergüenza. Todavía es tu hijo. Piensa en las apariencias. Se vería peor si no estuviera aquí. Por las apariencias. Eso era todo lo que era, un accesorio para mantener la ilusión de una familia normal. Los ignoré. Mi atención inmediata se centró en proteger a Leo de las consecuencias. Me arrodillé, poniendo mi cara a su nivel. Oye, campeón, ¿ves esa mesa grande con el elegante ponchera y los pequeños perritos calientes? Ve a buscarnos un par de Coca-Colas, ¿vale? Yo encontraré un sitio para nosotros. Leo, bendito sea su corazón inocente. Parecía en gran medida ajeno a la corriente de hostilidad. Asintió con entusiasmo, sus ojos fijos en la promesa de los perritos calientes en miniatura. Y se abrió camino a través del bosque de piernas de adultos. Lo vi irse antes de enderezarme y enfrentar a mis padres. Mi madre me ofreció una sonrisa tensa y suplicante que no le llegaba a los ojos. Mi padre solo me miró fijamente, con la mandíbula apretada como el hormigón. «No te atrevas a montar un espectáculo, James», murmuró mi padre, acercándose para que solo yo pudiera oírlo. «Esta es la noche de tu hermano, una noche que se ganó. No la arruines con tu presencia». «No tengo intención de montar un espectáculo», respondí. Mi voz perfectamente uniforme, una calma que no sentía del todo. Solo estoy aquí para felicitar a Kevin. Antes de que pudiera replicar, una joven anfitriona con un portapapeles y una sonrisa ensayada se me acercó. «¿Nombre, señor?» «James», dije. Ella escaneó su lista, su uña pulida recorriendo la página. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Luego regresó, forzada. «Oh, sí, lo siento mucho, señor. Parece que su mesa asignada está justo aquí». Me llevó lejos del grupo principal de mesas redondas elegantemente decoradas, cada una con un hermoso centro de mesa floral. Me llevó más allá de las mesas para 4 más pequeñas, pero aún respetables. Me llevó a una pequeña y triste mesa para 2. Un diminuto círculo de madera cubierta con un mantel, escondida en un rincón oscuro. Estaba colocada tan cerca de las puertas batientes dobles de la cocina que podía sentir una corriente constante y escuchar el tintineo de los platos y las órdenes ladradas del chef. Era un insulto deliberado, calculado, el equivalente social a que te dijeran que comieras en el pasillo con los sirvientes. Este era mi lugar designado en la jerarquía familiar, fuera de la vista, fuera de la mente y junto a la basura. Solo asentí a la anfitriona, dándole una pequeña y tranquilizadora sonrisa. «Gracias, esto es perfecto». Parecía aliviada de escapar, escabulléndose de vuelta al calor de la sala principal. Vi a mi tía Carol, la hermana de mi madre, observándome desde una mesa cercana llena de otros parientes. Me miró a los ojos y me hizo una mueca débil y comprensiva. Una disculpa silenciosa antes de que mi tío Robert le dijera algo, y ella rápidamente apartó la mirada. Era una buena persona, fundamentalmente, pero como mi madre. Su columna vertebral había sido disuelta hace mucho tiempo por la personalidad ácida de mi padre. Era una testigo reacia de las crueldades silenciosas de mi familia, y su culpa la hacía cómplice. Leo regresó, equilibrando cuidadosamente 2 vasos de Coca-Cola. Su sonrisa vaciló al ver nuestra pequeña y patética mesa aislada. «Papá, ¿por qué estamos sentados aquí? Está tan lejos». «Es el mejor asiento de la casa, campeón», dije con un guiño conspirador. «Es la mesa de los espías. Podemos ver a todos desde aquí, pero ellos no pueden vernos a nosotros. Estamos en una misión secreta». Sus ojos se iluminaron. «¿Una misión secreta?» «Sí, misión, observar e informar», dije, tocándome el lado de la nariz. Él se rió y pareció aceptarlo, subiéndose a su silla. Durante la siguiente hora, fuimos una isla en medio de su océano. Éramos invisibles. La gente pasaba de camino a los baños. Algunos viejos amigos de la familia ofrecían un asentimiento vacilante o un destello de reconocimiento antes de ser arrastrados por un cónyuge, pero nadie se detuvo a hablar. Éramos un contagio social. No me importó. Me dio tiempo para observar. Tal como le dije a Leo. Vi a mi hermano, Kevin, pavonearse. Era la estrella del espectáculo, y estaba interpretando el papel con entusiasmo. Se movía de grupo en grupo, contando alguna historia que los tenía a todos cautivados. Sus manos gesticulando salvajemente. Siempre había sido el artista, el que anhelaba el protagonismo, mientras que yo me había contentado con trabajar entre bastidores. Luego vinieron los discursos. El tintineo de una cuchara en un vaso silenció la sala. Mi padre tomó el micrófono primero, su voz retumbando con una emoción fabricada que sonaba a orgullo. Habló de su brillante y trabajador hijo, Kevin.
Habló de legado, de valores familiares, de la importancia de la lealtad, de enorgullecer a un padre. Cada palabra, cada tema era un dardo venenoso sutil dirigido directamente a mí. Simplemente sorbí mi Coca-Cola y observé el espectáculo. Luego fue el turno de Kevin. Subió al escenario, disfrutando del aplauso. Agradeció a todos por venir. Agradeció a su hermosa esposa, Chloe, que estaba sentada en la mesa principal luciendo deslumbrante con un vestido verde, pero su sonrisa parecía pintada. Agradeció a sus maravillosos y solidarios padres, y luego miró a la multitud. Sus ojos recorrieron la sala hasta que se posaron en mí. Acurrucado en mi oscuro rincón, un brillo malicioso y triunfante apareció en sus ojos. Vio su oportunidad para una ejecución pública y la aprovechó. También quiero hacer una mención especial a mi hermano mayor, James, por estar aquí esta noche, dijo. Una cruel mueca en sus labios. El operador del foco, captando la señal, dirigió un haz de luz hacia mi mesa, iluminándonos a Leo y a mí con un repentino y duro resplandor. Sentí que mi hijo se encogía a mi lado. Es realmente inspirador verlo. Es un gran recordatorio para todos nosotros de que no todos los caminos conducen al éxito. Nos recuerda que debemos estar agradecidos por lo que tenemos, porque algunas personas, ya sabes, persiguen estos sueños tontos y baratos, y terminan sin nada más que el sueño. La sala se llenó de una mezcla nauseabunda de risitas aduladoras de los compinches de mi padre y un silencio profundamente incómodo de todos los demás. Fue un golpe directo, una bala perfectamente apuntada diseñada para humillarme frente a mi hijo, mi familia y toda la comunidad empresarial. Sentí un rubor caliente de pura rabia subir por mi cuello. Miré a mi madre. Estaba sonriendo, una sonrisa forzada y artificial, como si su hijo acabara de contar un chiste encantadoramente autocrítico. Ninguna defensa, ni siquiera un destello de desaprobación. Estaba aplaudiendo suavemente. Volví a mirar la mesa principal, la esposa de Kevin. Chloe. No sonreía. No aplaudía. Estaba mirando fijamente su plato, sus nudillos blancos mientras agarraba el tenedor. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, un músculo contraerse en su mejilla. Fue una expresión fugaz, pero la vi claramente. Estaba disgustada. No conmigo, sino con su marido. Eso fue más que interesante. Fue una grieta en la fortaleza. Lo archivé. Pero el golpe final y más agudo no vino del escenario, vino de la silla a mi lado. Leo, que había entendido el insulto con la brutal claridad de un niño. Se inclinó y susurró, su voz pequeña y temblorosa, sus palabras una daga en mi corazón. Papá, eres un sueño barato. Su pregunta me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había pasado 15 años construyendo un escudo de indiferencia, una fortaleza de soledad alrededor de mi corazón. Pero el dolor genuino en los ojos de mi hijo lo traspasó todo. Verme reflejado como un fracaso en sus ojos. Eso era algo que no podía. No soportaría. Eso fue todo. La misión había terminado. Había sido un tonto al pensar que esto podría funcionar. Mi presencia aquí no le estaba enseñando dignidad. Solo lo estaba empapando en la marca única de veneno de mi familia. Me puse de pie, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo. El sonido inusualmente fuerte en el repentino silencio que siguió al discurso. «Vamos, Leo». «¿A dónde vamos?», preguntó, sus ojos llenos de confusión y dolor. «A casa», dije. Mi voz ronca por una emoción que luchaba por reprimir. Esto fue un error. Le tomé la mano. Sus pequeños dedos se envolvieron en los míos. No miré a nadie. Había terminado. No sometería a mi hijo a otro minuto de este teatro tóxico. Mi gran plan, mi noche cuidadosamente construida de revelación. Ya no importaba. Todo lo que importaba era proteger al pequeño niño que sostenía mi mano. Comenzamos a caminar hacia la salida. Una caminata de la vergüenza que se sintió de 100 millas de largo. Tenía la cabeza baja, mi enfoque singular, salir, sacarlo. Y fue entonces cuando una voz tranquila, clara y autoritaria cortó el aire, deteniéndome en seco a solo 10 pies de la puerta. «James, esperaba verte aquí». Me detuve, mi mano aún agarrando la de Leo. La voz era inconfundible, era tranquila, mesurada, y transmitía una autoridad sin esfuerzo que silenciaba las habitaciones. Levanté la vista, parado directamente en nuestro camino, bloqueando efectivamente nuestra salida. Estaba el señor Thompson. Era el CEO de todo el conglomerado. Un hombre del que mi padre hablaba con una reverencia generalmente reservada para padres fundadores y deidades. Tenía 60 y tantos años, con una abundante melena de cabello plateado, un traje a medida que probablemente costaba más que mi coche, y un aura de poder silencioso e inquebrantable. No me estaba sonriendo. Me miraba con una expresión de serio respeto profesional que estaba tan fuera de lugar en este contexto que se sentía como un error en la matriz.
mi padre y Kevin, que habían estado observando mi intento de retirada con una satisfacción engreída y victoriosa, se congelaron a medio camino. Sus expresiones se transformaron en una máscara cómica de pura y sin adulterar confusión. «Señor Thompson», balbuceó mi padre, apresurándose hacia adelante con una energía torpe y agitada. Era como un cortesano tratando de interceptar a un asesino. «Lamento muchísimo esta interrupción. Este es mi otro hijo, James. Un pequeño problema familiar. Ya se iba. De hecho, intentó apartarme físicamente, poniendo una mano en mi hombro como si yo fuera un mueble fuera de lugar. El señor Thompson lo ignoró por completo. Fue una clase magistral de aniquilación social. Ni siquiera parpadeó en dirección a mi padre. Su mirada permaneció fija en mí. «Necesitamos hablar sobre las proyecciones del tercer trimestre para la nueva integración logística», dijo, su voz baja, pero audible con perfecta claridad en la habitación ahora en silencio. «Sus modelos preliminares son agresivos. Me gustan, pero la Junta tiene algunas preguntas sobre el gasto de capital para la actualización de la flota. Se están echando para atrás». El mundo pareció ralentizarse. El ruido ambiental se desvaneció en un zumbido sordo. Podía sentir docenas de pares de ojos sobre nosotros. La frase «sus modelos preliminares» quedó en el aire, eléctrica y completamente incomprensible para todos, menos para mí y el hombre que tenía delante. Le sostuve la mirada. La parte de mí que era el hijo enojado, el hermano herido, retrocedió. La parte de mí que era el CEO de Phoenix Innovations tomó el control. «Los modelos se basan en una implementación a gran escala, según lo solicitado», respondí, mi voz firme. La emoción anterior ahora reemplazada por un enfoque frío y agudo. «El CAPEX es de carga inicial, pero el ROI se obtiene en 18 meses. Si la Junta duda, las proyecciones deberán ajustarse en consecuencia, pero estaríamos dejando una cantidad significativa de dinero sobre la mesa. Sería un movimiento tímido». El señor Thompson asintió lentamente. Un destello de sonrisa finalmente tocó sus labios. «Mis pensamientos exactamente. Tímido. Me alegro de que estés aquí. Es bueno que observes la nueva gestión de primera mano antes de la reunión trimestral de la Junta». Miró significativamente por un segundo a Kevin, que parecía haber sido alcanzado por un rayo. «¿Reunión trimestral de la Junta?», repitió mi padre. Su voz un susurro ronco y ahogado. Parecía un hombre tratando de leer un idioma extranjero. «¿De qué estás hablando? Él no está en ninguna junta. Él es...» El señor Thompson finalmente se giró para mirar a mi padre, y su expresión era de genuina y leve molestia, como si estuviera tratando con un niño particularmente lento. «Richard, tienes un hijo que es un jugador estratégico clave en el futuro de esta empresa, y lo tienes sentado en una mesa junto a la cocina. ¿Qué demonios te pasa?». La reprimenda pública, pronunciada en ese tono tranquilo y conversacional, fue más devastadora que un grito. Mi padre retrocedió como si lo hubieran abofeteado físicamente. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se movieron del señor Thompson a mí y viceversa, su cerebro visiblemente colapsando mientras intentaba procesar dos realidades completamente contradictorias. Kevin, siempre el artista, intentó salvar la situación, forzando una carcajada que sonó como una tos. «Señor Thompson, señor, debe haber algún tipo de malentendido. Una confusión. Este es mi hermano, James. Él está en soporte técnico o algo así. Él no está en ninguna junta». La mentira era tan patética, tan desesperada, era casi triste. El señor Thompson ni siquiera le concedió una respuesta. Solo me miró y levantó una sola ceja plateada. El mensaje era claro como el cristal. Tu escenario, tu decisión. ¿Cómo quieres jugar esto? Este era el momento que había estado planeando, el momento que casi había echado a perder. La ira y el dolor que había sentido hace unos momentos se habían ido, reemplazados por la fría calma de un maestro de ajedrez que ve el tablero 5 movimientos por delante. Mi hijo estaba mirando, mi familia estaba mirando, toda la sala estaba mirando. Dejé que el silencio se extendiera por un momento, luego otro. Disfruté del creciente pánico y confusión en los rostros de mi padre y mi hermano. Luego hice mi primer movimiento. Deliberadamente les di la espalda a ellos y al señor Thompson, y caminé hacia un pequeño grupo de hombres que estaban cerca. Reconocí a uno de ellos al instante. David Chon, un importante promotor inmobiliario. Un tiburón que mi padre había estado tratando de conseguir para una nueva asociación masiva en el centro de la ciudad durante meses. Le extendí la mano, mi expresión abierta y amigable. «David, gusto en verte de nuevo», dije como si fuéramos viejos amigos que acababan de hablar la semana pasada. «James, no nos hemos presentado formalmente, pero he estado revisando el expediente de su propuesta de asociación ribereña.
Hay algunas oportunidades interesantes allí, pero tengo algunas preocupaciones sobre las variaciones de zonificación. El señor Chun, un astuto empresario de 60 años que no había llegado a donde estaba siendo lento, sintió inmediatamente el dramático cambio en la dinámica de poder. Miró más allá de mí, al rostro aturdido de mi padre, a la calma conocedora del señor Thompson, y unió las piezas en un instante. Me estrechó la mano con firmeza. Su agarre fuerte. Un placer, James. Un verdadero placer. Y tienes razón al tener preocupaciones. El ayuntamiento está jugando duro. Me encantaría discutirlo contigo cuando te convenga. Quizás en mi oficina el lunes. Por supuesto. Dije con una sonrisa fácil. Mi asistente llamará a la tuya para concertar la cita. Luego me volví hacia mi padre, que me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. El viento no solo había cambiado, un temblor acababa de recorrer los cimientos de su mundo, y el terremoto se acercaba. Mi padre finalmente encontró su voz, un sonido tenso y ahogado que apenas era un susurro. Me agarró el brazo, sus dedos, una vez tan fuertes e intimidantes. Ahora se sentían sorprendentemente débiles, su agarre era desesperado. ¿Qué es esto?, siseó, sus ojos desorbitados por un miedo que eclipsaba rápidamente su ira. Intentó apartarme físicamente del grupo, de vuelta hacia el oscuro rincón donde estaba mi mesa de la vergüenza. Quería contener esto, aislar la anomalía, empujar la verdad imposible y aterradora de nuevo a la pequeña caja ordenada que me había construido hace 15 años. No me resistí. Lo dejé que me llevara unos pasos lejos de los oídos curiosos de los invitados, aunque sabía que cada persona en esa habitación seguía mirando. Sus conversaciones se habían reducido a un silencio colectivo y voyeurista. Kevin y mi madre se cernían detrás de él, sus rostros máscaras idénticas de incredulidad y horror incipiente. «Me estás dejando en ridículo», gruñó mi padre. Su voz baja y venenosa, su rostro a centímetros del mío. «Esto es un truco, una broma enferma. Le pagaste, ¿verdad? Le pagaste a Thompson para que dijera esas cosas. ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Lo pediste prestado? ¿Lo robaste?» Casi me río. El sonido burbujeaba en mi pecho, una mezcla de amargura e ironía. Era tan perfectamente, tan predeciblemente él, en su mundo rígidamente estructurado. La única forma en que yo podía tener alguna apariencia de poder era si lo había fingido. La idea de que pudiera haberlo ganado legítimamente era un concepto tan ajeno a su comprensión de mí que simplemente no le cabía en la cabeza. Lo miré directamente a los ojos. El momento finalmente había llegado. No más escondites, no más insinuaciones, no más permitirle dictar los términos de mi existencia. Solo la verdad sencilla, fría, dura y liberadora. «No, papá», dije, mi voz tranquila, pero con el peso de 15 años de rabia silenciada y trabajo incansable. «No le pagué, no tengo que hacerlo». Hice una pausa, dejando que las palabras se asimilaran, observando la confusión parpadear en sus ojos. «Soy su dueño». La sangre se le escurrió de la cara, dejándola con un color grisáceo y enfermizo. ¿Qué acabas de decir? Permítame ser perfectamente claro para que no haya absolutamente ningún malentendido. Continué, articulando cada palabra con precisión quirúrgica. Hace 6 meses, una firma de inversión adquirió una participación de control del 40% en Richard & Son Legacy Holdings. Esa firma de inversión es una subsidiaria de propiedad total de una empresa de tecnología llamada Phoenix Innovations. Y Phoenix Innovations es mi empresa. Kevin hizo un ruido ahogado detrás de mi padre. Una especie de jadeo y sollozo combinados. No, eso no es posible. Eso es una mentira. Estás mintiendo. ¿En serio? Cambié mi mirada a mi hermano. El chico de oro, el vicepresidente, parecía pequeño y frágil. Tu ascenso, Kevin. El que estamos aquí para celebrar esta noche. Llegó al escritorio del accionista principal para su aprobación final la semana pasada. Yo mismo lo firmé. Pensé que sería bueno para la moral familiar. Le di una sonrisa fría y vacía. Así que, felicidades por el nuevo puesto. Tu primera evaluación trimestral de rendimiento y tu futuro en esta empresa serán conmigo. Mi madre se llevó la mano a la boca. Un susurro horrorizado escapó de sus labios. James, no. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo? Hice eco. La injusticia de la última década y media brotando dentro de mí como un maremoto. Mientras tú organizabas fiestas y celebrabas al niño de oro, yo trabajaba 18 horas al día. Mientras me llamabas fracasado a mis espaldas, yo construía una empresa desde cero. Mientras tú estabas de vacaciones familiares en las Bahamas, yo estaba en un garaje helado a las 3 de la mañana, depurando código y bebiendo café rancio. Mientras me decías que no te avergonzara, yo creaba una empresa de software multimillonaria de la nada.
Lo hice sin un centavo de dinero familiar, sin una sola palabra de aliento, sin ninguna de las ventajas que a él se le entregaron en bandeja de plata. Lo hice por mi cuenta. Mi padre estaba sacudiendo la cabeza, un movimiento violento y espasmódico, su mente negándose a aceptar la realidad que se le venía encima. La herencia. No tienes nada. Te hice firmar los papeles. Te vi firmarlos. Renunciaste a tus derechos sobre el fideicomiso de tu abuelo. Esto era todo, el pilar final de su autoridad, la herramienta de control definitiva que había mantenido sobre mí durante toda mi vida adulta. Y era hora de convertirla en polvo. Ah, sí, los papeles. Dije con un suspiro teatral. El documento legal que tan amablemente me preparó. El que me hizo firmar una semana después de mi cumpleaños número 20 cuando estaba arruinado, sin hogar y desesperado. El que me hizo renunciar a mi reclamo al fideicomiso del abuelo a cambio de un cheque de $5,000, que me dijo que era un generoso regalo final. Me incliné más, mi voz bajando a un susurro conspirador que solo mi familia podía oír. Tengo malas noticias para ti sobre ese documento, papá. Hice que mi abogado, el señor Davis, le echara un vistazo hace unos meses, y él no es cualquier abogado, es el jefe de litigios corporativos en una de las principales firmas del estado. Dejé que eso quedara en el aire por un momento, viendo cómo el miedo florecía en sus ojos. Resulta, continué, saboreando cada palabra, que obligar a un adulto joven a firmar un documento legal complejo relacionado con un fideicomiso multigeneracional bajo extrema coacción emocional y financiera, y sin la presencia de su propio asesor legal independiente, es altamente poco ético. De hecho, el señor Davis usó el término inaceptable. Más aún, el fideicomiso establecido por el abuelo tenía cláusulas específicas e inquebrantables contra que el heredero principal fuera coaccionado a renunciar a su reclamo. Es un área legal gris interesante. Pero según el señor Davis, ese documento que has estado usando para controlarme durante 15 años, la base de tu poder sobre mí. Sonreí. Una sonrisa de verdad esta vez. Y se sintió como si saliera el sol. No vale el papel en el que está impreso. Mi padre me miró fijamente, con la boca abierta, haciendo pequeños movimientos de tragar como un pez fuera del agua, los cimientos de su mundo. El poder que ejercía a través del dinero, el control y la herencia, no solo se estaban resquebrajando, sino que habían sido pulverizados. No solo estaba perdiendo el control de su empresa, estaba perdiendo el control del pasado, de la misma narrativa que tan cuidadosa y cruelmente había elaborado. Los susurros en la sala se habían convertido en un leve rugido. La verdad se estaba extendiendo como un incendio. El hijo fallido no era un fracaso. Era el jefe. El marginado era el rey. Vi a Chloe, mi cuñada, caminar decididamente hacia Kevin. Su rostro era una tormenta de emociones, pero la principal era una furia fría y dura. No me miraba a mí, estaba mirando a su marido con una expresión de desprecio puro y sin adulterar. Le dijo algo, su voz demasiado baja para que yo la oyera, pero el efecto fue instantáneo. Kevin, que antes había estado pálido, ahora parecía que realmente podría colapsar. Tropezó un paso hacia atrás, su rostro una máscara de devastación total. Lo había logrado. Había recuperado mi historia, había ganado, pero al ver los restos de los rostros de mi familia, no sentí la euforia triunfante que siempre había imaginado. Solo sentí un vacío profundo, cansado y doloroso. La victoria era real, pero las heridas, me di cuenta, eran igual de reales. Entonces sentí un suave tirón en mi manga. Miré hacia abajo. Era Leo. Había estado parado tranquilamente a mi lado durante todo el intercambio. Miró de mi rostro a las expresiones destrozadas de sus abuelos y su tío. Luego volvió a mirarme, sus ojos bien abiertos, ya no con dolor o confusión, sino con una mirada de asombro puro y sin adulterar. «Papá», susurró, «no eres un sueño barato, eres como un superhéroe». Y en ese momento, el vacío desapareció, reemplazado por un calor que se extendió por todo mi pecho. En ese momento, supe que cada segundo de los últimos 15 años había valido la pena. La fiesta no tanto terminó como se disolvió. Murió una muerte rápida, silenciosa e incómoda. La atmósfera festiva se evaporó, dejando una tensión densa e irrespirable. Los invitados que momentos antes habían estado riendo y bebiendo, ahora comenzaron a poner excusas. Ofrecieron despedidas silenciosas y murmuradas a nadie en particular. Sus ojos nerviosamente hacia mi familia, que estaban acurrucados como supervivientes de un naufragio. Sus rostros pálidos y demacrados a la cálida luz dorada del restaurante. La confrontación de Chloe con Kevin había sido el golpe final y fatal a la farsa de la noche. No escuché las palabras que pronunció, pero vi el resultado con perfecta claridad. Después de hablar con Kevin,
Se dio la vuelta, caminó directamente hacia sus padres, que observaban con caras sombrías, y se fue de la fiesta sin mirar atrás. El mensaje era tan claro como un cristal. La poderosa alianza que había sostenido la carrera de Kevin y la posición social de mi familia estaba irrevocablemente rota. Me enteré más tarde, a través de la cadena de chismes que viaja tan rápido en esos círculos, que le había dicho sin rodeos que no podía estar casada con un hombre cuya identidad entera era una mentira. Un hombre construido sobre una base de crueldad y engaño. Le había informado que hablaría con los abogados de su propia familia el lunes por la mañana, para iniciar los trámites de divorcio y, lo que es más importante, para separar sus bienes. La importante dote de acciones que su rica familia había invertido en la corporación como muestra de buena voluntad estaba a punto de ser retirada. Para Kevin, era una sentencia de muerte financiera y social. Mi madre fue la primera en acercarse a mí después de que la sala se hubiera vaciado a la mitad, dejándonos en un espacio cavernoso que ahora se sentía frío y hostil. Tenía el rostro surcado de lágrimas, el maquillaje caro corrido, su compostura cuidadosamente construida hecha pedazos. «¿Cómo pudiste?», gritó. Su voz temblaba con una extraña y disonante mezcla de ira y autocompasión. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia en público, después de todo lo que hemos hecho por ti?». La miré. Y por primera vez en mi vida. No vi a mi madre. Vi a una mujer cuyo miedo más profundo y primal no era mi fracaso, sino mi independencia. Mi fracaso era manejable. Confirmaba su visión del mundo. Mi éxito en mis propios términos era una amenaza para su propia existencia. «Todo lo que has hecho por mí», respondí, mi voz desprovista de calor, solo una calma fría y cansada. «¿Qué fue exactamente eso? ¿Fue cuando te quedaste de brazos cruzados y lo viste echarme? ¿O fueron los 15 años de llamadas telefónicas recordándome que no fuera una vergüenza?» Hice un gesto al otro lado de la sala. «Mi familia es el niño de 10 años que está allí, al que apenas le has dirigido 2 palabras en toda su vida. Mi hermano es el hombre que públicamente me llamó un sueño barato 10 minutos después de que su nuevo jefe aprobara el ascenso que aumentaría significativamente su salario. ¿Nos lo ocultaste?», me acusó, cambiando de táctica, su voz subiendo. «Nos mentiste durante años». «No», dije, negando lentamente con la cabeza. «No mentí. Simplemente dejé de contarte mis verdades porque hace mucho tiempo me quedó muy claro que nunca quisiste escucharlas. No estás enojada porque guardé un secreto. Mamá, estás enojada porque has perdido el control. Ya no puedes usar la aprobación de mi padre para controlarme. No puedes amenazarme con ser expulsado porque ya estoy fuera. Me fui de esa casa hace 15 años. Simplemente construí la mía». Ella se encogió como si la hubiera golpeado físicamente. Abrió la boca. Luego la cerró de nuevo. No tenía respuesta para eso. La verdad era un lenguaje que ya no hablaba. Mi padre fue el siguiente. Se acercó pesadamente. Su rostro de un rojo abigarrado y poco saludable. La furia inicial había sido reemplazada por una incredulidad desesperada y balbuceante. La mirada de un hombre que ha perdido el rumbo en un mundo que creía dominar. «La herencia, el fideicomiso, no puedes tocarlo», balbuceó. Sus palabras arrastradas ligeramente. «No es tuyo. Yo soy el albacea de la herencia». «¿Lo eras?», lo corregí suavemente. «Según mi abogado». Ahora que estoy en una posición financiera para impugnar formalmente el documento inválido que me hiciste firmar, y dado que soy el heredero principal nombrado en el testamento de mi abuelo, cualquier tribunal de sucesiones probablemente me concedería el control inmediato del fideicomiso. Podemos averiguarlo con certeza si lo deseas. Estoy seguro de que una batalla legal pública por la fortuna familiar, con todos los sórdidos detalles de tu coerción, sería maravillosa para el precio de las acciones de la compañía en este momento. La amenaza velada fue tan efectiva como un golpe físico. Una desconexión de la realidad estaba ocurriendo en su mente. La custodia del legado familiar, lo único que valoraba por encima de todo, estaba ahora en mis manos. Había perdido en todos los frentes. Me miró. Este hombre que había sido un gigante en mi vida, una figura de poder absoluto y juicio aterrador. Y por primera vez, lo vi como realmente era. Un hombre pequeño y asustado. Aterrorizado de perder su estatus. Aterrorizado de volverse irrelevante. Abrió la boca. Luego la cerró de nuevo. Derrotado. Total y completamente derrotado. Sentí un suave tirón en mi manga. Era Leo. «Papá, ¿podemos irnos a casa ahora?», preguntó. Su voz suave. Lo miré. A sus ojos claros y confiados. Y toda la ira. Toda la amargura.
Todos los años de resentimiento simplemente se desvanecieron, dejando un espacio limpio y tranquilo a su paso. Sí, campeón. Podemos irnos a casa. Le tomé la mano y, sin decir una palabra más a mis padres, salimos del Oak Room. Dejamos atrás los restos de su fiesta y sus vidas. El aire fresco de la noche nunca se había sentido tan fresco, tan limpio, mientras esperábamos que el ballet trajera mi coche. El señor Thompson salió y se paró a nuestro lado. Una presencia silenciosa y de apoyo. Fue una noche bastante movida, dijo con una sonrisa pequeña y seca. Lamento que haya tenido que ser parte de ella. Dije, sinceramente, no lo lamente, respondió, sacudiendo la cabeza. He estado en juntas directivas durante 40 años. James, he visto todo tipo de adquisiciones hostiles, pero nunca he visto una tan personal. Tienes la cabeza bien puesta y un buen hijo. Miró a Leo y le guiñó un ojo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Me dio una palmada en el hombro. Un gesto de respeto de un líder a otro, y se dirigió a su propio coche. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que tenía razón. No fue solo una adquisición corporativa, fue una personal. Había tomado el control de mi propia vida, y el silencio que siguió fue el sonido de mi propia libertad. Los 3 meses posteriores a la fiesta fueron una revolución silenciosa y sísmica. No hubo más confrontaciones dramáticas, ni más gritos. La guerra había terminado. Ahora venía la meticulosa y minuciosa reconfiguración de mapas, el establecimiento de un nuevo orden mundial. En la oficina, el cambio fue tanto inmediato como sutil. No ocupé una gran oficina en el piso ejecutivo junto al señor Thompson. Mantuve a mi equipo principal en Phoenix Innovations en nuestro propio edificio al otro lado de la ciudad. Una elección deliberada para mantener la cultura que habíamos construido. Pero fui una presencia constante y decisiva en la sede corporativa de Legacy Holdings, la Junta. Viendo lo que se avecinaba y el aumento inmediato en el precio de las acciones una vez que la noticia de una importante adquisición tecnológica fue bien manejada. Me nombró formalmente presidente de la Junta. Fue una formalidad, pero necesaria, que cimentó mi posición y silenció cualquier posible disenso. La primera reunión de la Junta que presidí fue una clase magistral de surrealismo. La larga y pulida mesa de caoba reflejaba los rostros tensos de la docena de hombres y una mujer que conformaban la Junta. Kevin estaba allí como vicepresidente. Se sentó en el extremo más alejado de la mesa, tan lejos de mí como fuera posible. Estaba más delgado. Su rostro demacrado y pálido parecía 10 años mayor. Evitaba mi mirada, mirando su bloc de notas, hablando solo cuando se le preguntaba directamente. Sus informes sobre proyectos de desarrollo regional se entregaban en un monótono plano y robótico. El alarde se había ido. La suficiencia se había ido. Era solo un empleado, y no uno particularmente impresionante. Lo traté con la misma cortesía profesional y desapasionada que mostraba a los demás. No había necesidad de nada más. La dinámica de poder en la sala era una entidad viva y que respiraba, y hablaba mucho más elocuentemente de lo que yo jamás podría. Mi padre había renunciado a su puesto honorífico en la Junta a través de una carta corta y forzada enviada por mensajero. No hubo disculpa, ni reconocimiento de la nueva realidad. Solo una retirada tranquila y amarga hacia la irrelevancia que más temía. La reunión más difícil, la que realmente marcó el fin de la vieja era, no tuvo lugar en una sala de juntas, sino en la estéril sala de conferencias de color beige del bufete de abogados del señor Davis. Fue la reunión para finalmente resolver el asunto de la herencia. Mis padres se sentaron frente a mí en la larga mesa, luciendo pequeños, perdidos y fuera de lugar. Parecían acusados en un juicio, esperaban un golpe final aplastante. Pensaron que yo estaba allí para quitarles todo, para despojarlos de la casa familiar, para dejarlos sin nada, de la misma manera que ellos me habían hecho a mí. El señor Davis, siempre profesional, deslizó una gruesa carpeta hacia ellos sobre la mesa. Esta es la disposición final de los bienes del fideicomiso del difunto señor Alistair Finch, dijo formalmente, con voz neutral. Mi padre la abrió. Sus manos temblaban ligeramente. Leyó la primera página. Su frente fruncida en profunda confusión. Me miró. Sus ojos llenos de una pregunta que no parecía poder articular. No entiendo. Esto no es... Esto es una carta para una fundación benéfica. Así es, dije, mi voz tranquila. La Fundación María Finch, nombrada en honor a mi abuela, tu madre, había elegido su nombre deliberadamente. Era la única miembro de la familia que siempre me había mostrado amabilidad incondicional, que me había dado en secreto billetes de $20 cuando era adolescente y me había dicho que siguiera mis sueños sin importar lo que dijera mi padre. Este era un legado del que ella habría estado orgullosa. Una visita a su tumba para un servicio fúnebre tranquilo y personal por el pasado había sido una de las primeras cosas que había hecho después de la fiesta.
Todo el fideicomiso, expliqué, observando sus caras mientras la realidad de mis palabras se asimilaba. Cada último dólar de la herencia a la que tenía derecho legal ha sido utilizado para establecerla. La fundación proporcionará becas y capital inicial para jóvenes emprendedores en campos STEM. Específicamente, se centrará en ayudar a aquellos que carecen de apoyo familiar o financiero tradicional. Será su fondo universitario. Será su comienzo en la vida. Será la ayuda que nunca tuve. Mi madre empezó a llorar. No los sollozos ruidosos y teatrales a los que estaba acostumbrado, sino lágrimas suaves y silenciosas de lo que parecía un arrepentimiento genuino y desgarrador. ¿Pero por qué? Susurró. ¿Por qué lo regalaste todo? Porque tenías razón en una cosa. Papá, dije, volviendo mi mirada hacia mi padre. Hace muchos años, me dijiste que estaba tirando mi herencia por un sueño. Y lo hice. Construí la mía propia. No necesito su dinero. Me incliné ligeramente. Pero hay niños ahí fuera ahora mismo, como yo lo fui, con grandes ideas y nadie en su esquina. Esto es para ellos. Esto no se trata de destruir el legado de nuestra familia. Se trata de construir uno mejor, uno más limpio. Me puse de pie. La reunión concluyó. No voy a disputar ningún otro bien familiar. La casa, sus ahorros personales. Lo suyo es suyo. Esta es la última vez que necesitamos hablar de esto. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. ¡James!, gritó mi padre. Su voz ronca por una emoción que no podía identificar. Me detuve en la puerta pero no me di la vuelta. Tu abuelo era un constructor. Él se habría sentido orgulloso de ti. Era lo más cerca que llegaría a una disculpa. Era lo más cerca que él podía llegar a admitir que estaba equivocado. Solo asentí una vez. Un gesto pequeño, casi imperceptible. Y salí de la habitación y de sus vidas para siempre. Más tarde, esa semana, estaba en mi garaje con Leo. Ya no era mi laboratorio. Era solo un garaje de nuevo, un espacio maravillosamente desordenado donde estábamos trabajando en su proyecto de la Feria de Ciencias de 5º grado. Un pequeño coche solar. Él estaba soldando cuidadosamente un cable a un pequeño motor, con la lengua asomando por la comisura de la boca en intensa concentración. Papá, dijo, sin levantar la vista de su trabajo. Todavía estás triste por la abuela y el abuelo. Detuve lo que estaba haciendo, lijando el marco de madera de balsa del coche, y lo observé. Estaba creciendo muy rápido. No, campeón, ya no estoy triste, dije. Y me sorprendió lo cierto que era. A veces las familias son como una casa, y si los cimientos están rotos, realmente no puedes arreglarlo. Por mucho que quieras, a veces solo tienes que construir una casa nueva, una más fuerte, sobre terreno sólido. Él me miró entonces, sus ojos claros y brillantes, libres de la confusión y el dolor que los habían nublado en la fiesta. ¿Es esta nuestra nueva casa? El garaje. Me reí. Una risa real y genuina que salió de lo más profundo de mi pecho. Algo así. Aquí es donde se pusieron los nuevos cimientos. Me acerqué y le revolví el pelo. Nuestra casa es donde estemos juntos, y está construida sobre algo mucho más fuerte que el dinero o la herencia. Está construida sobre el respeto y sobre construir coches solares geniales. Él sonrió. Una sonrisa amplia y feliz que iluminó todo su rostro. Entendió. Y en ese momento, supe que cada lucha, cada noche solitaria, cada sacrificio me había llevado a esto. No a una sala de juntas, no a una fortuna, sino a este momento de simple y perfecta claridad con mi hijo. Esta era la verdadera recompensa. Este era el verdadero legado. Esto era todo. Unas semanas después, Leo y yo estábamos en una playa en un lugar tan lejano de las salas de juntas y la historia familiar que parecía otro planeta. El cielo era un vasto, abierto e imposible azul, y el único sonido era el rítmico y meditativo choque de las olas en la orilla. No teníamos horario, ni agenda, ni nadie a quien rendir cuentas. Simplemente estábamos allí, 2 personas al borde de un continente. Pasamos el día construyendo el castillo de arena más elaborado que nuestras habilidades de ingeniería combinadas pudieron crear. Completo con torres imponentes, fosos profundos y muros decorados con conchas marinas. Cuando el sol comenzó a ponerse hacia el horizonte, pintando el cielo con impresionantes tonos naranjas y morados, una gran y ambiciosa ola subió por la playa y, en un suave y espumoso torbellino, arrastró la mitad de nuestra magnífica creación, dejando solo arena lisa y húmeda. Leo miró las ruinas, y por un segundo vi un destello de decepción en sus ojos. «Se ha ido», dijo en voz baja, su voz pequeña contra el sonido del océano. «Está bien», le dije, poniendo mi brazo alrededor de sus pequeños hombros arenosos y acercándolo. Esa es la cosa con los castillos de arena. No están destinados a durar para siempre. La diversión está en construirlos.
Y podemos construir otro mañana, uno diferente. Él me miró. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro al entender. Sí, uno mejor. Nos quedamos allí un largo rato, observando la marea ir y venir. El sol hundiéndose en el agua como una moneda de fuego. Pensé en las llamadas telefónicas que ya no recibía. El silencio que había reemplazado años de ansiedad. No había bloqueado los números de mis padres. No era necesario. Las líneas de comunicación simplemente se habían disuelto. No quedaba nada que decir. La ira se había desvanecido. El dolor se había cicatrizado. Y lo que quedaba no era perdón, sino una paz tranquila, serena y profunda. No los había destruido. Simplemente había salido del ecosistema tóxico que habían creado. Y al hacerlo, les había permitido convertirse en lo que eran sin mi presencia para culpar o distorsionar su realidad. Había pasado gran parte de mi vida definido por ellos. Primero por sus expectativas, luego por mi rebelión contra ellas, y finalmente por mi victoria secreta y difícilmente ganada sobre ellos. Pero de pie en esa playa con el viento salado en mi rostro, y la cabeza de mi hijo apoyada en mi hombro, me di cuenta de que no me definían en absoluto. Ya no me definía el castillo de arena que podía ser arrastrado y reconstruido más fuerte y mejor. Me definía la tranquila confianza de saber que tenía la habilidad y la voluntad para construirlo de nuevo. Me definía el amor incondicional del niño que estaba a mi lado. Mi familia no era un linaje, ni un apellido, ni una herencia. Era una sensación de seguridad. Era la libertad de ser visto y valorado por ser exactamente quien eres. Había perdido una familia, la de la que nací, pero había construido otra, una más fuerte, con cimientos de verdad y un futuro tan amplio y abierto como el cielo sobre nosotros. Por primera vez en mi vida adulta, no miraba las cenizas de mi pasado. Miraba hacia el horizonte infinito y hermoso. Y finalmente era, completa y gloriosamente libre. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. Todos enfrentamos batallas que parecen imposibles. Y a veces las más difíciles son con las personas que se supone que nos aman más. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que luchar para definir tu propio valor? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que sigue.